Andaba yo sin paz, pero vino el Señor y me rescató y me dio esperanza, me dio alegría. Aún en penas o aflicciones podemos encontrar el gozo del Señor. Y por eso, porque valerosos hermanos, como vieron todo este grupo de siervos de Dios que desde hace muchos años han ido siendo renovados, claro, seguramente muchas generaciones han tenido también la oportunidad de verlos y escucharlos y a través de ese testimonio también seguir a Cristo. Dice esta canción también: vamos al país, a aquel país, a la patria celestial. Así que recordando siempre eso, que solamente nosotros aquí somos peregrinos y extranjeros, nos anima mucho el saber que hay siervos de Dios, hombres y mujeres valerosos que siguen dando testimonio y que por ese testimonio también muchos otros están llegando a Cristo. Esos testimonios que encontramos también en la palabra, y por eso seguimos estudiando la palabra de Dios, seguimos aprendiendo de ella. Nuestro derrotero ha sido el Evangelio según San Marcos. Empezamos desde el año pasado, recién vamos en el capítulo 12. Alcanzaremos apenas a terminar este año con la temática de San Marcos, recordando que son solo 16 capítulos. Y como mirábamos la semana pasada, algunas de esas parábolas que Jesús utilizó tenían un propósito muy didáctico, y era que la gente pudiera entender también el mensaje a partir de situaciones muy cotidianas, situaciones que no eran extrañas para ellos. La semana pasada utilizó entonces en el texto que mirábamos la agronomía, la agricultura, la vid, la viña, un árbol, un frutal que tenía realmente mucha cobertura en ese lugar que en este momento nosotros todavía lo podemos ubicar geográficamente, la Palestina, ese sitio que hoy sigue haciendo noticia, pero por lamentablemente ese conflicto entre Israel y Palestina, pero que en este momento histórico entonces también gozaba de un reconocimiento, y que por esos cultivos, por esas viñas, que era un fruto por excelencia usado para hacer vino, para poder tener un líquido para acompañar las comidas, entonces era muy conocido y muy reconocido. Y cuando Jesús utilizó entonces esa imagen de las parábolas de la viña, los que lo estaban escuchando entendieron. Ellos entendieron, los sacerdotes entendieron de qué se trataba. ¿Qué era eso de que habían desechado como viña de Dios, como pueblo de Dios? Ellos habían desechado a la piedra angular. Ellos entendieron que se estaba refiriendo a él mismo. Por eso les dio tanta rabia, la indignación que sintieron, porque Jesús les estaba recordando quién era él y cómo habían dejado a un lado sus enseñanzas, su palabra, su autoridad, por solamente querer defender sus costumbres, por defender todo lo que ellos habían convertido, lo que era el mensaje de Dios, en una religiosidad. Entonces el pasaje que encontramos la semana pasada nos dice que había una maldad ya llena en estos corazones que no iba a cambiar así nomás. Se parecía mucho la historia de esa viña que había sido entregada a unos labradores, y que estos labradores, con sevicia, con mucha maldad en sus corazones, habían maltratado a los empleados, habían golpeado a todos estos que vinieron de parte del dueño a cobrar el producido de esa viña, y finalmente hasta al hijo del dueño lo habían asesinado. Estos labradores ejemplifican una humanidad caída, una humanidad que sencillamente va de mal en peor. Algunos entonces
quieren utilizar palabras para referirse a la humanidad como si estuviéramos alcanzando el ideal. Y entonces se dice que es que la humanidad ha evolucionado. Evolución entonces querría decir que ha ido mejorando. Pero cuando nosotros vemos las noticias nos damos cuenta que es más bien al revés. Que hoy encontramos mucha más coherencia en algunos comportamientos animales que en los de los humanos. Que hay animales que entregan todo por sus crías y hoy vemos a humanos que están desechando a sus hijos. Entonces yo tengo que hacerme la pregunta, ¿cuál evolución? Si más bien la maldad lo que nos muestra es que vamos en retroceso. Vamos cada vez peor. Y es esa maldad la que hace que nosotros reconozcamos que Dios va a poner un fin a todo eso. Y solamente cuando la palabra de Dios impacta los corazones, cuando esa piedra que fue desechada es acometida para nuestras vidas, es tomada para ser el cimiento de nuestras vidas, entonces ahí sí va a poder cambiar esa maldad. Si no, nuestros corazones van a seguir perdidos. Si no llegamos a edificar nuestra vida sobre la roca que es Cristo. Y si hay algo de esperanza en nosotros es que podamos edificar nuestras vidas en Él. Y si hay esperanza para este mundo es que la palabra de Dios corra, que llegue. Ayer miraba a través de las redes el testimonio de un pandillero. Le tenían terror en su barrio porque era malo, era pésimo. Y llegó la palabra del Señor a su vida y entregó su vida a Cristo y después estaba transformado, vestido de chaqueta y corbata y predicando la palabra, y aquellos que antes se asustaban de verlo ahora se admiraban de lo que el Señor estaba haciendo en estas vidas, en las de estos jóvenes pandilleros. Imagínense ustedes lo que significa ahora que este joven empiece a predicarle la palabra a sus compañeros de pandilla. Es estremecedor ver esa imagen y es un reflejo de lo que pasa cuando alguien es transformado por el poder del amor de Cristo. Y ahí entonces empieza a construir su vida sobre la roca. Es lo que puede cambiar esta maldad. Es lo único que va a hacer una diferencia en este mundo. El mensaje de Cristo. Es lo que hemos mencionado que las mismas autoridades reconocen. En la cárcel, aquellos que reconocen a Cristo como su Señor tienen más posibilidades de que al salir ya no sigan delinquiendo. Pero la gran mayoría de los que están en la cárcel salen y salen a veces peor. La única esperanza es Cristo. Y por eso nosotros debemos seguir predicando la palabra, seguir hablando de ella, en toda su extensión. Hay algunos mensajes que no son tan fáciles de asimilar, claro, hay algunos mensajes que tienen una carga emocional fuerte. Y el de hoy es un mensaje bastante sensible porque habla de un tema que a veces molesta para muchas personas, que puede ser incómodo para algunos. Pero que como lo trata la palabra de Dios, nosotros debemos utilizarlo. Debemos leer el texto, aplicarlo a nuestra vida de la misma forma que el resto de la Escritura, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a entenderlo y a ponerlo en práctica. Por eso les invito nuevamente al Evangelio según San Marcos en el capítulo 12, para que leamos desde el versículo 13 hasta el 17. San Marcos, capítulo 12, del versículo 13 al 17. Y voy a leer como acostumbramos en la versión Reina Valera. Dice la palabra de Dios: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie,
porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Oremos. Bendito Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por esta palabra, por este texto que acabamos de leer, que necesitamos comprender y sobre todo ponerlo en práctica. Ayúdanos, Señor, a entender este mensaje y aplicarlo, Señor, a que cambie y transforme nuestra manera de pensar, porque es la única forma de que cambie nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Señor, a ver reflejado también en este texto tu imagen, quién eres tú y cómo nosotros también nos podemos ver reflejados aquí. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas, y que todos estemos dispuestos a glorificarte por este mensaje maravilloso. Es lo que rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces encontramos aquí un mensaje que, como decía, viene de un tema bastante complejo. Este tema del cual vamos a hablar en ocasiones causa mucho impacto para las personas cuando se hablan de temas económicos, de tema de dinero en la escritura. Es más, algunas personas con las que me he encontrado dicen: no, conmigo no hable ni de política, ni de religión, ni de plata, porque puede causar conflicto. Y es verdad, claro que sí, hay momentos específicos para hablar de ciertos temas. También hay que ser realmente apropiado en los momentos en los que tocamos estas temáticas. No podemos obviar y no podemos saltar este tema porque hace parte de nuestro estudio. Y nos damos cuenta que aquí, cuando vinieron a hacerle la pregunta a Jesús, ya había un propósito. Se notó después en lo que fue la interacción de Jesús con ellos. Pero en especial nos damos cuenta que fueron enviados por los fariseos, por los herodianos, ¿cierto? Para que pudieran encontrarle, como decimos nosotros, la caída a Jesús. Para poder sorprenderlo en alguna palabra. Eso es lo que significa ese versículo 13. Sorprendiesen en alguna palabra. A ver si con lo que decía Jesús, con lo que enseñaba Jesús, iban a encontrar una manera de apropiarse de las mismas palabras de Jesús para ir en contra de él. Y claro, pues la cuestión de los tributos pues era un tema bastante sensible. Sin embargo, hay un procedimiento que ellos tienen. Y es interesante cómo se acercan a Jesús y le dicen: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Estas palabras parecen como cargadas de mucho respeto, parecen cargadas de mucho reconocimiento para Jesús, pero lo que nos dice más adelante en el versículo 15 es que Jesús percibe la hipocresía de ellos. Entonces, como es hipocresía, lo que realmente está pasando ahí es que es lisonjería, son lisonjas. Son palabras aduladoras solo para decirle a Jesús: tu ego necesita ser ensanchado, reforzado. ¡Ay, qué cantidad de palabras que son sinónimas de la lisonja! Halago, adulación, alabanza, incienso, coba, jabón, agasajo, elogio, piropo e encomio, y muchas otras más. Son estas palabras las que nos ayudan a identificar la verdadera actitud de estos fariseos y herodianos cuando se acercaron a Jesús. Lo que estaban intentando era inflar el ego de Jesús.
con estas palabras que a cualquiera les harían sentir muy bien, ¿cierto? Primero, maestro, sabemos que eres hombre veraz, que no te cuidas de nadie, que no miras la apariencia, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Qué tal toda esa carga emocional que ponen sobre Jesús? Pero Jesús entiende muy bien cuál es el propósito. Y entonces lo que les responde Jesús es bien interesante. ¿Por qué me tentáis? ¿Por qué me tentáis? Y entonces aquí debemos pensar nosotros, ¿qué es la tentación? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, dice la oración modelo, ¿cierto? El Padre Nuestro. ¿Qué es la tentación y por qué la tentación aparece desde tan temprano como en el Génesis capítulo 3? Desde el inicio de la escritura en el Génesis nosotros vemos una tentación que se presenta allá al hombre y a la mujer por una serpiente que muy astutamente les hace caer. Lo que encontramos entonces en esa tentación de Génesis 3 no desaparece en todo el transcurso del relato bíblico. Porque esta manera de tentar a Adán y a Eva, porque les hizo pensar la serpiente que lo que Dios les había dicho no era verdad. Es decir, esta forma de ver equivocándose a Dios. Lo que vemos en Génesis 3 es que la serpiente intenta hacer mentiroso a Dios. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Es un Dios que es mezquino, que no les da la posibilidad de comer de todo. Ella no respondió ahí a esa tentación, no cayó en ella porque le dijo, no, si Dios nos dijo que podíamos comer de todo árbol, solo hay uno que no. Pero ahí está el engaño de la serpiente. No van a morir. Es mentira eso que dijo Dios. Y más bien les hizo ver el fruto como muy atractivo a los ojos. Dice que el árbol les abriría los ojos para ver las cosas como Dios. Y entonces, como dice el versículo 6, vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de él y comió. Cuando nosotros vemos en el Evangelio de Mateo la tentación de Jesús en el desierto, no es tan diferente. Cambian un poco los recursos, pero todavía el tentador quiere hacer ver a Dios como un Dios mezquino que no le dio a Jesús todos los tesoros que él debería tener. Por eso la serpiente entonces le quiere plantear que hay una posibilidad de que él sí tenga todos los tesoros del mundo. También le hizo pensar que Dios no lo iba a proteger, o quién sabe qué iba a pasar si se lanzaba desde allá del pináculo del templo. La tentación fue también si la muerte iba a llegar a él o no, si iba a ser posible que muriera Jesús o no. Y también la tentación fue pensar que ese fruto de lo que le estaba presentando en ese momento el enemigo, ¿cierto? Que las piedras se convirtieran en pan. Si Jesús iba a caer en la tentación de ver primero como algo agradable el tomar de lo que le estaba presentando ese enemigo en ese momento. Si no podemos ver ahí la similitud, pues lo que encontramos en el Evangelio, en la carta de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16, nos deja mucho más claro que la tentación que vivieron Adán y Eva, que vivió Jesús y que vivimos nosotros es muy similar. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Sí ven la similitud? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Esa vanagloria de la vida es intentar tener todos los tesoros de este mundo como se lo presenta el enemigo a Jesús.
Esa vanagloria de la vida también es como le presentó la serpiente a Adán y a Eva, el poder saber todo, conocer el bien y el mal, tener toda la sabiduría de Dios. El árbol parecía tener un fruto agradable a los ojos. A Jesús también le quiso mostrar Satanás algo agradable a los ojos, y a nosotros también nos hace presentar cosas agradables a los ojos. La tentación, entonces, Jesús la identifica como la misma tentación que vivió Adán y Eva y que vivió él en el desierto. Y es la misma tentación que vivimos nosotros. Y no es solamente el tema de los tributos. El tema en realidad no es solamente la plata. Ahí nosotros podríamos decir, bueno, pero ¿por qué la tentación? Jesús se siente tentado por un tema que habla de los tributos, ¿se dan a César o no se dan a César? No, es que el verdadero tema está en el corazón. Lo que hay en el corazón. Eso es lo que debemos mirar. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué es lo que es para nosotros más importante? La provisión, el dinero, la vanagloria de la vida, lo que entra por nuestros ojos, lo que satisface la carne, o lo que realmente nos acerca a Dios. La moneda romana era muy básica, muy sencilla. Hoy nosotros tenemos unas monedas acuñadas con hasta 2 metales diferentes. Hay algunas monedas que tienen un metal en el contorno y en la parte interna otro metal de otro color. Hay unas monedas que tienen hasta una forma de construcción que evitan que puedan ser falsificadas. La moneda era muy sencilla, y cuando Jesús les dice tráiganme la moneda, pues lo que estaba reflejado en esa moneda era la imagen del César. ¿Por qué? Porque era la moneda romana, era la moneda que imperaba, porque era el imperio, era la moneda de hacer las transacciones económicas y era la moneda con la cual se rendían impuestos a Roma. Es muy fácil, Jesús les dice, tráiganme la moneda. Ustedes me preguntan si debemos dar nuestro impuesto al César, pues tráiganme la moneda, miremos a ver cuál es la imagen. Y claro, la imagen que estaba en la moneda era la del César. Pero ahí entonces empieza a darnos vueltas a nosotros en la cabeza qué podemos entender de eso tan sencillo que Jesús les respondió. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hoy nosotros seguimos utilizando monedas. Van desapareciendo con el tiempo. Cuando nosotros llegamos a Chile, aquí habían unas moneditas pequeñitas, chiquititas, de 1 peso y de 5 pesos. Ya desaparecieron, fueron recogidas, fueron descontinuadas y ahora solamente se utiliza la moneda de 10 en adelante, pero prontamente la de 10 también seguramente va a dejar de usarse. Eso es parte de los cambios en la economía. Pero lo más importante que debemos nosotros reflexionar no es sobre la parte económica y lo que significa dar o no dar el impuesto o pagar o no pagar. Es que Jesús utilizó una palabra muy fuerte. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Y ahí es donde nosotros debemos relacionar también nuestra vida con el que nos creó. Porque desde el inicio, en el Génesis capítulo 1 versículo 26 se nos dijo que nosotros teníamos imagen, que nosotros nos parecíamos a alguien. Capítulo 1 versículo 26 de Génesis. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando nosotros pensamos en quiénes somos y cómo fuimos creados, tenemos una imagen. La moneda tenía una imagen de quien era el que estaba gobernando en ese momento el Imperio Romano. Pero tú tienes una imagen superior. Nosotros somos la imagen de Dios. Y cuando nos miramos en el espejo, entonces tenemos que hacer realmente un esfuerzo por identificar a quién nos parecemos.
Porque cuando Cristo Jesús vino era igual que todos nosotros. A Él nadie lo reconoció por tener un brazo extra, por tener 2 piernas más, porque tenía 2 cabezas. No, porque como humano tenía la imagen de Dios también. Pero Él lo cumplió a la perfección, como dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y en la tierra. Él es la imagen, Cristo es la imagen de Dios. Y ahora entonces, cuando nos miramos en un espejo, nosotros también debemos pensar, bueno, ¿y yo a quién me estoy pareciendo? ¿Qué clase de imagen soy yo? Cuando nos miramos en el espejo, ¿estamos viendo el reflejo de la imagen de Dios? ¿Vemos a Dios reflejado en nuestras vidas? Cuando miramos una moneda, en algunos lugares la moneda es un reflejo del país. En algún lugar debe decir de qué país es, porque tiene sentido y tiene valor especial dentro de ese territorio. Pero nosotros, cuando nos miramos a nosotros mismos, cuando nos vemos en un espejo, tenemos que identificar el valor superior que tenemos, si es que nos estamos pareciendo a Cristo o no. Ahí entonces debemos pensar, bueno, si la imagen que estaba en esa moneda era la del César, pues lo que Jesús dice es normal. Este dinero hace parte del gobierno de César, y entonces cuando nos piden que demos un porcentaje de acuerdo a nuestros ingresos, cuando nos piden que paguemos un porcentaje de acuerdo a las compras, a los gastos o a las ventas que hagamos, pues la imagen que tiene ese dinero es el del país, es el del gobierno, es el de la república. Y por eso, pues no tiene mucha discusión. Lo que sí sería discutible es que nosotros estemos buscando formas de vulnerar ese pago, de ese impuesto, de esa obligación, de esa imposición que es legal. Ahí estaríamos nosotros en un gran conflicto, porque nunca estamos respaldados por la palabra para hacer algo en contra del orden legal que hay en la nación. Al contrario, lo que Jesús nos instó fue que cumpliéramos con todas las obligaciones legales. Pagamos un 19% extra en muchos de los productos que consumimos. No todos tienen ese mismo porcentaje, pero es el impuesto al valor agregado, IVA. Pagamos una cantidad de impuestos cada vez que se nos hace una liquidación por los ingresos mensuales o los ingresos anuales. Y ante eso no hay mucha discusión, porque sabemos que es lo correcto y siempre nosotros como iglesia respaldamos lo correcto. Pero la pregunta es, si ya sabemos que se le entrega a César, porque esa es la inscripción del César, esa es la inscripción que hay en la moneda, es la inscripción que hay en los billetes, es la de la república en la que estamos viviendo, ¿qué es lo que le pertenece a Dios? Porque por eso Jesús dijo, a Dios lo que es de Dios. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahí es donde nosotros empezamos ya con los conflictos. Porque, imagínense, en la iglesia nos obligan a dar el 10%. Y utilizan una palabra que no es normal, dicen diezmo u ofrenda. Y entonces empezamos a encontrar también algunas dificultades con otros nombres, con siembras, con primicias. Y la gente entonces empieza a reñir contra esto porque dicen, pero ¿dónde está? No está aquí en la palabra. Pues ¿saben qué? Más importante que pensar en un porcentaje, que a veces es una visión muy mezquina, es una visión bastante cuadrada de lo que le pertenece a Dios. Lo que deberíamos pensar es que de Él es todo, porque Él nos dio todo.
¿Qué es de Dios? Solo el 10%. O cuando te miras en el espejo, todo tu 100% es de Dios. Cuando miras tu corazón, cuando analizas tu corazón, ¿qué es de Dios? Hoy entonces necesitamos hacer ese examen. No para aquí entonces entrar en el dilema de si está bien o no está bien hablar de plata o no. No, hoy debemos hablar sobre todo del corazón, de nuestra vida, si pertenece o no pertenece a Dios. Si estamos viendo a Dios como el supremo dueño de todo lo que hay. O si sencillamente, al revés de lo que debería ser, lo vemos solamente como un banco, como un fondo de inversiones, donde algunas personas, por ejemplo, nos han dicho es que si tú le das 10%, él te va a devolver 100%. Entonces imagínate si das 20%. Si das 20% te va a devolver 200%. No es así. No es una negociación, no es una transferencia. Jesús no habló ni siquiera de un porcentaje. Habló de que lo que le corresponde al gobierno tú vas a hacerlo, pero lo que le corresponde a Dios también tú tienes que hacerlo. Y no puso ningún porcentaje, porque cuando tú te ves en el espejo, el 100% de lo que tú eres es un regalo de Dios. El 100% de lo que tú tienes es un regalo de Dios. El auto, la casa, el empleo, el celular, el computador, el reloj, todo es de Dios. Y si nosotros consideramos que el 100% de lo que somos y lo que tenemos es de Dios, entonces también deberíamos maravillarnos con lo que dijo Jesús. Estos hombres se maravillaron de que Jesús no cayó en la trampa, pero a veces nosotros no nos maravillamos de lo que Jesús dijo, sino que más bien nos asustamos. ¿Cómo así que todo es de Dios? No, si yo tengo cosas que son mías nomás. Como dice la canción, lo mío es mío y nadie me lo quita. No. Hoy es el momento para hacer nuestro autoexamen y revisar nuestro corazón. Si tenemos una administración acorde con lo que Jesús nos pidió. Si damos a Dios lo que es de Dios. O si estamos reteniendo para nosotros lo que es de Dios. La vanagloria de la vida. La vanagloria de los ojos. Y los deseos de la carne seguirán siendo nuestra tentación. Toda la vida estaremos tentados por creer que lo más importante es eso que se ve tan atractivo por nuestros ojos, eso que suena tan atractivo para nuestra vida, para nuestro ser, nuestra carne. Batallaremos porque es una tentación. A Jesús lo quisieron tentar también con lo mismo. Pero cuando nos enfocamos en lo que es realmente importante, la victoria está asegurada. Oremos. Bendito Señor, te bendecimos, te damos gracias porque sabemos que aquí hay un mensaje poderoso para nuestras vidas, en el cual necesitamos reconocer que muchas veces pensamos en función de un porcentaje en nuestra relación de gratitud contigo, pero realmente cuando pensamos en lo que es tuyo, es el 100% de lo que somos, es el 100% de lo que tenemos, es el 100% de lo que seremos y tendremos lo que te pertenece. Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores con nuestra propia vida y con todo lo que tenemos para tu honra y tu gloria, porque todo es tuyo, te pertenece y es para tu honra y tu gloria. Así que este tema no va a ser conflictivo para nosotros ni sensible, porque entendemos que somos imagen tuya. Fuimos creados a tu imagen. Y hoy podemos nosotros darte la honra y la gloria porque todo lo que somos es tuyo. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.